Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un tremendo privilegio presentarle a la invitada que tenemos el día de hoy. Vamos a ir al tiro porque estamos con el tiempo ajustadito. Así que, Charlie, un saludo rapidito para que salude a la invitada. Sin duda, hoy buenas tardes a todos a quienes nos escuchan. Un abrazo cordial, bienvenido a esta casa virtual. Y por cierto, sentimos un enorme orgullo y honor, ¿por qué no decirlo? Porque tenemos una extraordinaria invitada, inteligente, guapa, talentosa, amorosa también, muy ella, muy sencilla, lo cual en esto se agradece mucho porque la pedantería es la que abunda, ¿no? Así que, sin más preámbulo, bienvenida Magdalena a nuestra casa virtual. Un abrazo fraternal para ti. Muchas gracias, Charlie, y muchas gracias, te digo, bot consciente. O Guille. O Guille, ya. Muchas gracias, Guille y Charlie, por esta invitación. Me siento tremendamente honrada de estar con ustedes. Me encantó la presentación, o sea, está increíble de seco en toda esta cosa digital. Hemos aprendido harto, pero me voy a tener que enseñar. Y un saludo a los que ya se están sumando, la matriarca de los chats, Videl, Spolak, Motoquero Fachocor también, Jorge Villagrán, puros amigos que siempre nos vienen a ver. Hola a todos. Sí, muchas gracias a todos. De un tiempo a esta parte, Magdalena Mervilá como personaje agarró un vuelo importante a través de apariciones en los programas de la Radio Agricultura, aparte de lo que venían haciendo en la red cultural, luego en Fundación nuevamente. Entonces ha aparecido un montón con opinión, con la experiencia que tú tienes del punto de vista histórico, pero eso tiene que desembocar de algo. ¿Cómo llegaste al día de hoy? Yo estudié periodismo, que la gente no me vincula con el periodismo, junto con historia, y siempre me he dedicado a la historia. O sea, lo mío son las humanidades, la historia, la literatura, la filosofía. De hecho, ahora estoy haciendo mi doctorado en filosofía. A mí me encanta estudiar. Mi marido siempre dice que soy penna, pero ciertamente lo soy. Me gusta estudiar. Y la verdad es que estaba muy dedicada a mis libros y a mis clases. No hay nada que me guste más que hacer clases. Yo creo que soy una comunicadora innata. Yo en realidad nací, Guille, para las tablas. Yo debería haber sido como cantante de rock, habría sido inmensamente feliz, ¿ya? Entonces, de alguna manera yo combinaba esta mi pasión por la historia con los escenarios, porque nosotros hacíamos clases, no sé, en el Teatro Mori, en lugares con audiencias importantes. Muchas veces a mí me invitaban en el ámbito académico al Tecnológico de Monterrey, donde me tocó, por ejemplo, hacer charlas para 5.000 personas. Pero lo mío era algo que, podríamos decir, cubría el interés humano en su gran espectro, pero yo no me había dedicado nunca a la política. Bueno, toda persona es un animal político, por supuesto, uno tiene posturas políticas, pero después de octubre consideré que no podía estar en silencio porque vi que había muchas cosas que yo comprendía de un modo distinto y por lo tanto podía aportar desde mi independencia, porque yo no tengo partido político ni quiero tenerlo, no lo tendría jamás, y desde mi conocimiento, y si eso podía ayudar a gente a clarificar cosas. Y ahí apareció de pronto en la radio, o sea, en una charla me vio el Checho Irana y me invitó,
a participar, yo dije, ya, pues, y la radio a mí me encanta. Yo encuentro que no hay nada más fascinante que la radio. Hoy día además sí es con streaming, pero Sí. a mí me gustaba más cuando era sin streaming, esto de sentirse, pero igual yo logro olvidar las cámaras. Tengo una cosa que la gente en general no la tiene, a mí las cámaras no me ponen nerviosa, a mí me gustan. Entonces, yo, está bien que la gente me conozca por la opinión y las cosas políticas, pero justo cuando comenzó este año y antes de octubre yo había hecho el documental de 6 partes, que si no sé si lo vieron en el 13 Cable, y si no lo han visto pueden meterse al canal de YouTube de la Red Cultural, y ahí está gratuito y disponible para que todos lo vean. Y eso es lo que yo quería hacer, pues yo quería hacer documentales de historia, así como tipo BBC. Y hicimos este documental de 6 partes con una alta factura, y justo, bueno, vino la pandemia y apareció el documental creo que fue en abril del año pasado, y estábamos todos guardados, y después lo repitieron, pero en realidad yo no tengo conciencia de cuánta gente vio eso. Estoy esperando con ansia que todo esto pase para poder ir a grabar la segunda temporada. Chuta, difícil. Difícil ahora. Pero no sé, bueno, Qué esperanzador, yo qué pienso qué septiembre. esperanzador lo que dice. Sí, Sí. pero hay que pensar en septiembre. Yo creo que en septiembre vamos a poder hacer una segunda temporada. Si yo lo que quiero es poder compartir con montones de personas lugares fantásticos y contar la historia, porque cada cosa, cada edificio tiene historia, y de pronto uno pasa caminando frente a una muralla y no tiene idea, y poder compartir eso y darle sentido y hacer que de alguna manera esos monumentos sean una ventana al pasado, a mí me encanta. Sí. Escucha, Charlie, tú tenías una consulta, no sé si la tiramos ahora o después cuando lleguemos de una o de otra. No, aproveché al máximo el tiempo porque la verdad de las cosas, Dale entonces. 30 minutos prácticamente nada. La verdad de las cosas, cuando supe, Elena, que tú venías al canal, bueno, fue primero que nada una grata sorpresa, ¿no? Y luego, ¿qué le pregunto a esta mujer que puedo partir, que pudiera ser una inquietud en el fondo que aborde no solamente lo que estamos viviendo, sino lo que hemos vivido? Y voy a tratar de ser lo más claro posible, porque generalmente siempre he tenido un problema de que salto de un lugar a otro rápidamente. Entonces me acordé de un libro de Desmond Morris, un etólogo y zoólogo británico, que escribió El mono desnudo. Y en este libro hace un parangón entre los animales, los procesos que vive un animal en el zoológico, y los procesos que vivimos los seres humanos, la depresión, la angustia, y una serie de cosas que se relacionan prácticamente con los animales en cautiverio. Entonces, ¿habremos sido libres alguna vez, Magdalena? ¿Somos libres? ¿Seremos libres? ¿La libertad realmente es parte de la naturaleza humana o nosotros creemos realmente que hemos vivido libertad? ¿Qué crees tú al respecto? Es una pregunta que yo creo que aborda en cierta medida la dolorosa situación en la que nos encontramos con este arresto domiciliario. Discúlpame que me extienda un poco, pero la idea es tratar de desarrollar este contexto que nos ocupa todo hoy día. Mira, Eso. te voy a contestar, igual como tú me citaste a un autor, citándote a un autor. Hay un libro maravilloso, que en verdad, no pueden seguir respirando si no lo han leído, así que anoten. Hay un libro de Viktor Frankl que se llama El hombre en busca de sentido. Tremendo. Y que es realmente fabuloso. Yo tuve el privilegio de conocer a don Víctor porque él vino años atrás a Chile, sí vino a Chile, y de hecho le dieron hasta un doctorado honoris causa en una universidad privada aquí en Chile, y efectivamente ahí en ese libro uno se da cuenta lo que es la libertad. Lo que pasa es que la gente está súper confundida en lo que es la libertad. La libertad no es ausencia de coacción física, puede haber coacción física. Él de hecho escribe este libro en Auschwitz. Él estaba en un campo de concentración y él estando privado de todo lo que físicamente se puede imaginar y despojado también digamos, de sus vínculos emocionales también, porque va a perder a su mujer y de hecho él después va a rehacer su vida después, pero él se va a dar cuenta en Auschwitz que él sigue siendo libre, porque la libertad es algo intrínseco y que está en el interior de nosotros. La libertad tiene que ver con autodeterminación. Yo siempre digo en la radio y la gente un poco me queda mirando con cara de que la libertad es
autodominio y es autocontrol. Y por lo tanto, muchas veces para poder ser libre hay que decir más veces que no que sí. Y yo lo ejemplifico en cosas simples para que las personas comprendan, pero por ejemplo, si yo digo hoy día me voy a poner a régimen, yo libremente deseo ponerme a régimen. Eso es lo que yo quiero bajar de peso. Y llego a mi casa y hay una torta fabulosa. Y entonces empieza uno y dice, oh, me la como, no me la como, no me la como, no me la como. Y en el fondo aquí voy a las dos situaciones. En uno voy, me la como. Y digo, empiezo mañana, lo típico que uno dice. ¿Ya? Pero en el fondo al tiro me cayó mal, porque en el fondo yo no me la quería comer, pero no fui capaz de resistirme. Y en el escenario número 2, yo me enfrento a la torta y digo, no. Y cierro el refrigerador y me siento estupenda, me siento flaca, estoy exactamente igual, no he bajado 1 gramo, por supuesto. Pero ese orgullo de poder autocontrolarse y autodominarse y ser capaz de decir que no frente a algo que uno realmente no quiere hacer, es básicamente una expresión de libertad. Las personas libres tienen que ser capaces de decir que sí, que no, y que no. Y es más, muchas veces hoy día confunden la libertad con hacer lo que dicen, cualquier cosa, eso es libertinaje, eso no es libertad. La libertad es autodefinir un camino propio y en el fondo incluso cuando todo es coacción, cuando estás absolutamente encerrado, incluso en cuarentena, yo hoy día estoy haciendo mi tesis de doctorado y estoy trabajando precisamente ese tema, estoy trabajando el tema de la imaginación y de la libertad y el vínculo entre los dos conceptos y particularmente cómo el movimiento romántico británico va a catapultar esto y voy a terminar en mi gran amor que es Tolkien, evidentemente, porque de ahí tengo que, es más, si vas a trabajar 5 años en algo, al menos trabaja en algo que te apasione, ¿ya? Y efectivamente la imaginación es la gran vía. Entonces, es más, no sé, yo por lo menos hace un par de tiempo atrás empecé a hacer yoga. Y cuando yo hago yoga así en silencio y de repente estás ahí acostado así en ya shavasana, o sea, para relajarte, la imaginación me lleva a todas partes. Ciertamente yo me muero de ganas de viajar. Yo soy absolutamente patiperro, me gusta viajar. Y no he podido viajar porque me encanta. Pero fíjate que en cuarentena he viajado con mi mente a montones de partes, porque tenemos esa capacidad espiritual de trascendernos. Y ahí está esa capacidad, digamos, de trascendencia y esa parte espiritual del hombre es precisamente lo que nos permite imaginar, somos el único ser que imagina, y además esto va ligado con la libertad. Por lo tanto, tú puedes estar incluso preso, pero con tu imaginación puedes estar absolutamente libre. Y esa es la maravilla. Comparto lo que acabas de decir y le añadiría, digamos, que esta libertad de la que tú hablas naturalmente tiene que tener una conciencia consciente para poder vivir como la estás planteando tú. Bueno, este canal se llama El Voz Consciente porque justamente nosotros adherimos a esto que plantea y que es importante ponerlo en el centro de la discusión hoy día, más que nunca. La respuesta y la solución a los problemas que hoy día nos afectan no van a venir ni de la política, ni de un extraterrestre, no va a venir exclusivamente de un trabajo profundo. Esa es una visión personal que de pronto con Guille la dimos. Hay cosas que no siempre coinciden naturalmente, la gracia de por enriquecer con las experiencias de los otros, las visiones de los otros. Y justamente el elemento conciencia consciente tiene que estar en el centro de la discusión hoy día. Sí, pero para tener conciencia primero tienes que saber quién eres. Y para saber quién eres tienes que tener memoria. Si tú como persona humana te pegas en la cabeza y pierdes la memoria, te olvidas, independiente que todos afuera sepan que eres tú, porque físicamente te ves como tú, porque hay algo que permanece, perdiste tu conciencia. Y eso que es para la persona individual es también para una nación. Y por eso ahí viene una pregunta de nuestro telepensante, de Jorge, que decía, ¿qué opinaba, digamos, de que hayan sacado a Baquedano? No me parece muy mal, porque nosotros como país tenemos una historia. Las cosas buenas, incluso las cosas malas, no deben ser olvidadas. ¿Para qué? Porque uno aprende. ¿Ya? Y es más, lo que somos hoy día somos porque hubo cosas buenas y porque hubo cosas malas. Y en particular de Baquedano mucha gente no tiene idea, pero efectivamente él fue una persona impresionante y además lo que yo más admiro es que habiendo tenido todo el poder que pudo haber tenido, lo rechazó. A mí eso me encanta.
lo rechazó, y eso es impresionante. Y entonces esa humildad que él tuvo, porque eso es lo que él tuvo, hoy día de alguna manera, sin saber quién es, porque cuando, es más, si hubiese estado ahí cualquier otra cosa, si lo mismo, era el punto, ahí lo que hubiese, mucha gente no tenía idea, el caballo, ya. Es más, cuando votaron el Centinela, nadie, y muchos, estoy cierta que no entendían que ahí estaba la tumba del soldado desconocido, pero eso muestra nuestra incultura, y ese muestra el gran problema de nuestro país, nosotros no podemos no saber. O sea, porque si no sabemos quiénes somos, no sabemos qué es nuestro país. ¿Cómo vamos a poder escribir el futuro si no entendemos el pasado? Quien no entiende el pasado no comprende el presente y no proyecta el futuro. No podemos escribir una constitución si no conocemos el pasado. Pero fíjate, el mismo punto del soldado desconocido. Yo me acuerdo cuando yo pasé por la escuela militar en algún momento, y el último año nos llevaron a Estados Unidos y dentro de las partes que pudimos conocer era el cementerio de Arlington en Washington. Y ahí está la tumba del soldado desconocido que ellos tienen ahí, pero es un lugar increíble en donde se le hace guardia humana, y todo un ceremonial, y va el soldado de un lado al otro, y cuando hay el cambio de guardia se junta la gente para ver porque es un espectáculo, pero es todo un respeto que ellos tienen a tener ese soldado desconocido y rendirle honores por todo el tiempo que haya que hacerlo. De hecho, en la misma existencia del cementerio de Arlington, que se supone que ahí debiera estar enterrado cualquier persona relevante que haya hecho algo por su país. Acá, bueno, eso es muy anglosajón, porque si tú piensas, claro, si vas a Londres, tú entras a la abadía de Westminster, donde están enterrados todos aquellos que hicieron algo valioso, da lo mismo su origen, y ahí están compartiendo, podríamos decir, aristócratas plebeyos, en el fondo los que han aportado algo. Todas las tumbas, porque es una tumba, es una cantidad de tumbas impresionante, o sea, de hecho tú vas caminando y vas leyendo uno, otro, y es impresionante. Tú vas pasando, caminando arriba de Charles Darwin, y después está Isaac Newton, y después está Lord Cochrane, y tú dices, wow, esta cuestión es increíble. Pero hay una tumba que no se puede pisar, que de hecho no está absolutamente plana, sino que está un poquito levantada, y es negra de granito y resalta, y alrededor tiene flores rojas, que son las flores de amapola, los popis, y esa es la tumba más sagrada y más importante de toda la abadía, por eso no se puede pisar, y esa tumba es la del soldado desconocido. Eso se llama cultura. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace que exista ese concepto de lo sagrado y lo profano. Lo profano se puede tocar, pero lo sagrado jamás. Y entonces aquí hemos traspasado ese umbral entre lo profano y lo sagrado, y hemos profanado lo sagrado y pretendemos escribir el futuro sin saber quiénes somos. Es súper grave. Bueno, de ahí, de lo que dijiste, del respeto que tiene el anglosajón a sus tradiciones, vuelvo a algo que mencionaste antes de Tolkien, y en algún momento te escuché, esos libros me los comí, porque te voy a decir una cosa por otra. ¿Sí? El Silmarillion me dio vuelta la mente, pero una vez que alguien te preguntaba sobre los orcos, y la definición que diste de orco, que era un ser que abandonó toda humanidad, y viendo lo que él lo escribió en el contexto en que lo escribió, me llama todavía más la atención. Bueno, pero lo que pasa es que hay que comprender que Tolkien es un personaje muy rico en todos sus conocimientos, porque El Señor de los Anillos y todas sus obras tienen una dimensión, podríamos decir, de una aventura, que la puede leer cualquiera, el primer nivel, una dimensión filosófica, que la puede leer alguien que ya haya estudiado más filosofía y comprender ese nivel, pero hay un nivel teológico, que Tolkien es un católico, era católico, pero no era solo católico, era un católico de misa diaria y de comunión diaria, o sea, era un católico conocedor de la religión, pero además era conocedor de las raíces de la cultura occidental, era un medievalista, él era parte de los Colbiters, era profesor de anglosajón, de nórdico antiguo, había bebido de todo ese caldero tan rico de la mitología creativa de Occidente, y por lo tanto, el combinar todos estos amores iba a crear esta gran obra. Y él tiene súper claro de que Dios es. ¿Qué es Dios? Dios es el ser. ¿Ya? Dios es, y Dios crea todas las cosas de la nada. Ahora,
entendamos una cosa, el demonio como concepto, y en este caso va a ser en el fondo lo que él llama, en el fondo, Melkor, que era en el fondo el querido, igual que Luzbel, es exactamente la misma idea. Está creado por Dios, de su pensamiento, porque Dios es el Logos, o sea, es el Dios cristiano el que está presente en el Silmarillion, en toda la primera parte de la creación. Esta criatura de Dios decide, por soberbia, y ojo que esto es Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás pone que el peor pecado, porque en el fondo ordena todos los vicios, y dentro de los vicios el peor de todos es la soberbia, porque la soberbia implica creer que tú puedes ser mejor que Dios, tal Sí. igual. Eso es la soberbia. ¿Ya? Y entonces, a grandes rasgos, y eso se manifiesta en distintas expresiones mayores o menores, pero eso mismo lo vemos en Dante. Dante en la Divina Comedia también considera que la soberbia es el peor pecado, porque Dante toma a Santo Tomás, y Tolkien toma a Santo Tomás y a Dante, obviamente. Entonces, Melkor cree que puede ser mejor que Dios, y decide desentonar. Dios estaba haciendo una música, ojo, perfecta. Dios es perfecto, crea todo perfecto, pero él creyó que lo podía hacer mejor. Eso se llama soberbia. Y por lo tanto surgieron cosas que no estaban en la planificación divina. Y ahí está la libertad, que es genial, porque en el fondo lo que dice Tolkien es, Dios hizo todo bueno. Y el gran problema filosófico, teológico de toda la historia, y si uno mira para atrás en el periodo escolástico, la gran discusión era, si Dios creó todo bueno, ¿qué pasa con el mal? ¿Dios creó el mal? ¿Dios permite el mal? Esas son las preguntas. Y entonces la respuesta que da Tolkien es sí, Dios permite el mal porque Dios decidió crear al hombre libre. Y si el hombre, si en el fondo, si Dios le quitara la libertad, el mal no existiría. Pero el hombre decide hacer el mal. Y ahí está el mal. El mal está presente. Y es más, una cosa clara, el demonio, y hablemos aquí de como concepto de demonio, tiene un gran problema, porque es muy poderoso y muy inteligente, pero el demonio sabe que no es Dios y odia eso. ¿Y por qué sabe que no es Dios? Porque no puede crear de la nada, igual que Melkor. Melkor no puede crear de la nada. ¿Y qué es lo que necesita? Necesita la creación divina y necesita, en el fondo, manipularla y necesita, en el fondo, pervertirla para poder tener sus propias criaturas. Los orcos habían sido elfos y todos nosotros podemos ser ángeles o demonios y nuestra libertad es la que determina cuál va a ser nuestro camino. Los orcos fueron tomados por Melkor y fueron, en el fondo, pervertidos hasta convertirse en orcos. O sea, los orcos perdieron su humanidad, perdieron su belleza. Perdieron porque la belleza, en el fondo, el concepto es el concepto escolástico. Lo uno, lo bello, lo bueno. ¿Ya? Y por eso los orcos son horrendos, porque han perdido básicamente su libertad. Y al perder su libertad, han perdido su humanidad. Y es lo mismo que le pasa a Gollum. Gollum, que usa el anillo lo posee. ¿Ya? El anillo, ¿qué es? El anillo es algo que genera vicio. Él es un vicioso, él está enviciado con el anillo. Y en la medida que el vicio lo consume, él empieza a perder su identidad, pierde su libertad, pierde su humanidad y hasta se olvida de su nombre. No sabe o su ni cómo raza. se llama. Todo, se olvida de todo. Y es más, cuando Frodo le dice, Smeagol, y él entonces queda como dice, oh, sí, alguna vez nos llamaron así, y ahí se produce esta disociación, porque en el fondo Smeagol es una figura muy importante porque ahí se ve esta lucha que nosotros tenemos, esa lucha que todos tenemos entre el bien y el mal. La lucha entre el bien y el mal puede ser cósmica, lo es, pero también es microcósmica en nosotros. Nosotros todo el día estamos luchando entre el bien y el mal, y eso se da en lo más banal. Vuelvo al ejemplo de la torta. Ángel Bueno me dice, no te la comas, te quieres poner a régimen, tienes un matrimonio en 2 semanas, no te va a caer el vestido, te vas a odiar, no te la comas. Y el ángel malo me dice, ¿qué te importa? Empieza mañana, no, hoy día hay torta, te vaya a arrepentir, se la van a comer los demás, la querís probar, si en el fondo la querís probar. Y ahí están los dos ángeles, y le pongo a uno la voz de la tentación, que es como cool, porque siempre entendamos una cosa, los hombres, todos los seres humanos, elegimos el bien. Lo que pasa es que nos confundimos porque el mal se presenta con apariencia de bien y por eso lo elegimos. El demonio no viene y te dice, hola, soy el demonio, elígeme y vas a sufrir eternamente, lo vas a pasar pésimo. No, te dice, yo soy espléndido, fabuloso, elígeme y vayas a hacerlo chancho, increíble, en fin.
A lo mejor por eso mismo es que decidió Tolkien sacar a los seres más horrendos de su mundo, no de los hobbits, no del hombre o no del enano, sino del ser más hermoso que se le ocurrió, que era el elfo. Y del elfo sacar lo más horrendo. Entonces ahí está el... Es que todos tenemos, podríamos decir, en el fondo, los griegos lo llamarían lo apolíneo, lo donisiaco, y podríamos decir que Tolkien lo llama lo élfico y lo orco, pero todos tenemos eso en el interior. Si tú no te autocontrolas, uno dice, tú serías capaz de cosas terribles, es cosa de que lean El Señor de las Moscas. Leen El Señor de las Moscas y se van a encontrar con unos niñitos súper educados de un colegio británico que se pierden en este lugar y que terminan sacando la jauría de perros que tenían adentro y cometiendo las atrocidades más tremendas. ¿Ya? Y eso es lo que sucede cuando liberamos esto. Y además, cuando lo liberamos y nos justificamos en la masa pierde el rostro. Cuando uno pierde el rostro y por lo tanto pierde la humanidad. Y por eso, por ejemplo, yo ayer estaba discutiendo en un programa con alguien, ojalá no sé si no está viendo, pero que se llama Voz de Derecha. Y estábamos peleando, entonces yo le digo, bueno, dime tu nombre, porque tú no puedes pelear con alguien que no tiene nombre. Pelear, cubrirse el rostro, entendamos que la palabra persona, ¿sí?, viene del concepto máscara. Cubrirse el rostro es sacarse la máscara, digamos, la personalidad. Dejar de ser, claro, dejar de ser persona, es ocultarse. ¿Por qué? Y ahí vienen miles de respuestas. Mira, antes de pasarle el bastón a Charlie, quería una pregunta del chat. ¿Qué opina que estén pasando en cambiar las elecciones de abril? Los zurdos quieren cambiar la fecha porque saben que tendrán los 2/3. Nada que ver de lo que estamos hablando, pero antes de que se me pase, el chat está corriendo rápido. Mira, la verdad es que si uno piensa, hoy día todo hay esquizofrenia, porque hoy día nos están encerrando, ¿no es cierto?, nuevamente, es más, permiten los aforos de los colegios, que tú miras y está bien, yo encuentro que vayan al colegio, me parece muy bien, pero los aforos en un colegio, en una sala, hay 15, 20 alumnos, perfecto. Y por otro lado, en una iglesia que es gigantesca, finalmente les autorizan a celebrar culto, pero pueden haber 10 personas en el interior. A ver, espérate, 10 personas, eso sí quiere decir que el metro cuadrado por persona es absolutamente desigual. O sea, pongámonos de acuerdo. Ya, perfecto, limitémonos, pero vamos a determinar que es 1 metro y tanto por persona, por lo tanto el aforo de la iglesia por metro cuadrado, esta iglesia tendrá máximo tantas personas. Esta otra que es más chica tendrá menos, pero esta cuestión de la arbitrariedad es total y absoluta. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esta idea de correr las elecciones en octubre, habían voces que venían de nuestro sector que queríamos correr la elección porque efectivamente nos habían encerrado para el 18 de septiembre. Y yo encuentro que si nos encerran para el 18 de septiembre, sin empanadas, sin cuecas, sin vino tinto, no podemos hacer una elección. O sea, aquí nos ponemos la misma cosa. O sea, la ley pareja no es dura. Claro. Entonces, esas voces querían la elección. Ahora, cuando no les conviene, están, en el fondo, piensan, primero que nos están matando, después que nos están encerrando, entonces, pongámonos de acuerdo. Ya, ok, viene el plebiscito, viene esta nueva elección, habrá que hacerlo si ya estamos en este camino, y además ya viene un punto en que ya no nos hagan sufrir más, ya sigamos adelante en este proceso. Yo no era partidaria ni de 2 días, encuentro que esto es tremendo, porque ya el domingo nos habían fregado el domingo, pero que te freguen el fin de semana entero es un horror. Además, el viernes, el sábado, el cumpleaños de mi hija, así que, y es mi aniversario de matrimonio, así que encuentro que es pésimo que me vayan a hacer ese día. Pésimo. Es una falta de educación. Oye, Magdalena, si Tolkien volviera a la vida y, digamos, se enterara de todo esto que está pasando en Chile, lo más probable es que vería reflejado su libro acá, ¿no? Señor de los Anillos. A ver, es que lo que está pasando hoy día ha pasado siempre. Si lo que pasa es que la historia, como dice Mark Twain, no se repite, pero por Dios que rima. ¿Ya? A mí me ha tocado, el año pasado estuvimos haciendo un curso que se llamaba 1520, que nos quedamos como en el siglo XVI, y había tantas comparaciones con lo que estaba pasando en ese entonces y hoy día. Ahora estamos haciendo un curso que concentrado de la ilustración, somos en el siglo XVII y XVIII. Y ahí he estado estudiando varias cosas y olvídate las cosas que se parecen. Entonces, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que pasa es que la gente no se termina de dar cuenta. Ahora, cuando uno estudia historia, uno se da cuenta de los posibles escenarios que hay para adelante.
Y la mayoría de los posibles escenarios y la combinación de todas estas revueltas sociales que no son solo chilenas, nosotros somos la punta de lanza, Sí, pero claro. no es solo chileno, más la pandemia, no augura nada, nada bueno, porque yo lo comparo muchísimo con los años 20, muy parecido a los años 20. Porque los años 20 venía la Primera Guerra Mundial, de la gripe española, que efectivamente tiene parecido con lo que nos está pasando, en el sentido sanitario, digámoslo así, pero además venía con todo un componente de revueltas sociales que venían desde final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, que se van a radicalizar después de la guerra, sobre todo después de la Revolución Rusa, y eso va a culminar en los totalitarismos, porque las personas renuncian a la libertad por seguridad. Y yo lo que más temo es precisamente a los totalitarismos. Es como Eowyn cuando decía que ella lo que más temía era estar encerrada en una jaula. La jaula de oro. Exacto. Eso es. Bueno, con Charlie estábamos conversando antes de que llegara acá a la pantalla, y me decía que él, pensando en ejemplos históricos para atrás, no se acordaba de algún periodo más caótico que este. Yo le comentaba que, No, claro, a lo mejor ahora tenemos la ventaja en comparación a los otros, que tenemos acceso a información instantánea, entonces, y a lo mejor un poco de preparación que nos permite darnos cuenta de que algo está pasando. Pero no creo que sean de que no haya habido otro momento igual de caótico. Y te queríamos preguntar no, ha habido momentos eso. de la historia tremendamente caóticos, tan caóticos como lo que estamos viviendo ahora. De hecho, si uno piensa, ya, la peste negra no hay palabras, no hay cómo comparar lo que fue la peste negra con lo que está pasando hoy día. O sea, el COVID, pero un niño de tete, nada, no tiene ni una comparación. En la peste negra se murió la mitad de la población de Europa. O sea, no comparemos, por favor. O sea, eso por una parte, pero además lo que sí pasaba era que las personas quedaban como aisladas y no sabían, no había información. Entendamos que el mundo 24/7 es un mundo que se va a crear desde la revolución industrial en adelante y específicamente con el telégrafo. El telégrafo va a permitir esa conectividad. Antes de eso, uno podía estar viviendo incluso una guerra y estar en un lugar, en un espacio tranquilo, sin saber si no escuchaba los cañones, sin saber incluso que había guerra, ¿ya? Y podía estar en paz. Hoy día nosotros no tenemos paz, incluso no importa que no estén los cañones ahí, porque nosotros nos enteramos de todo en forma instantánea y eso genera digamos, una situación psicológica que nos hace sentir mucha, digamos, ansiedad. Sin lugar a duda. Y por eso, de pronto, uno de los ejercicios que uno debería hacer, y yo también lo debería hacer, es de pronto decimos ir de vacaciones sin teléfono. Dejar el celular de vacaciones, dejarlo de vacaciones, porque de pronto uno se va a encontrar con uno mismo. El ser humano lo que más le hace falta hoy día es silencio. Nosotros estamos llenos de ruido, ¿ya? De ruido en todos los sentidos, porque no solamente leemos, sino que consumimos muchas cosas audiovisuales. Y por lo tanto, el silencio, el encontrarnos con nosotros mismos, el pensar, es algo que se ha perdido y entendamos que esto es un músculo y que Sí. efectivamente mientras más se ejercite, más capacidad puede, o sea, más capacidad desarrolla. Entonces, ese es el gran tema. Hoy día se magnifica podríamos decir, tiene como una caja de resonancia que hace que las cosas sucedan y que se repliquen constantemente a través de las pantallas en formas múltiples y en los múltiples canales. Charlie, Sí, efectivamente, Charlie. lo que tú dices en relación... ¿Se escucha? Sí, Sí, se escucha. Sí, lo que pasa es que tengo una conexión horrible. Mira, efectivamente yo le planteaba aquí el hecho de que no recuerdo algo tan caótico como esto, primero que nada porque uno lee un libro de historia, no lo viviste, no lo percibiste, no lo sentiste, captas algunos elementos de ahí, pero justamente el hecho de estar hiperconectado tiene un impacto psicológico mayor, sin duda alguna. Y, y en paralelo, yo acabo de escuchar una noticia que dice relación con que esta pandemia se prevé que va a durar a lo menos 4 años más. Entonces, cuando te empiezas a recibir ese tipo de información, naturalmente, desde el punto de vista psicológico, te ves permeado
y quedas en la nada, estando en esa duda existencial de qué va a pasar conmigo, qué va a ocurrir con la humanidad, qué va a ocurrir con mi familia. Más nosotros que estamos hoy día en cuarentena, ya llevamos ¿cuánto tiempo, Guillermo? ¿Casi un mes en cuarentena? Y eso, Ustedes van para el mes, sí. sí, porque tú afortunadamente no, pero el Los caso que sábados y vivimos domingo ahora. acá en este sector de la quinta región, claro, estás, estás con las defensas bajas desde el punto de vista psicológico. De todas maneras, pero esto que tú planteas de que en el fondo nosotros vivimos una vida por largo tiempo y vivimos una vida muy tranquila, sobre todo en el último tiempo. Vivimos las generaciones que hoy día en el fondo se están manifestando, no se han dado cuenta que estábamos en un periodo de abundancia. Es más, vivimos en esa época de abundancia y por lo tanto esa abundancia decía que había que tener más, ¿ya? Y básicamente, si uno compara los datos de años atrás en relación a lo que teníamos previo a 2019 es impresionante y objetivamente cuánto habíamos crecido. Los cañones lejanos, eso que le pasa a la gente en la Primera Guerra Mundial, la gente del siglo XIX era inmensamente optimista, pensaba que el futuro iba a ser cada vez mejor. Durante el siglo XIX hubo muchas guerras, pero eran cañones lejanos, así en las colonias, en China, en África, la guerra de los Boers, la guerra, en el fondo, de los Zulú, en fin, guerras lejanas. ¿Ya? Y por lo tanto, había una generación de jóvenes que no había peleado ninguna guerra. ¿Ya? Y por lo tanto, creía que las guerras no podían ser algo tan terrible, porque además ellos tenían la mentalidad de que el futuro iba a ser siempre mejor. Y ellos lo único que querían era ir a la guerra. Y cuando estalla la Primera Guerra Mundial, esos jóvenes idealistas se ponen en la cola y uno mira las fotografías de esa gente que pensaba que la guerra iba a durar 5 meses. Ellos, esto de la guerra estalló en julio, y ellos juraban que iban a estar de vuelta antes de Navidad. ¿Ya? Y iban felices a la guerra, estaban absolutamente felices porque ellos iban a cambiar el mundo. Eso es una actitud muy típica de la juventud. La juventud siempre piensa que los de antes lo hicieron mal y que ellos lo van a hacer bien y que las cosas no resultaron antes porque no las hicieron ellos. ¿Ya? Y esa es una actitud que la juventud es fantástica, pero tiene una gran temeridad, ¿ya? Y tiene en el fondo poca templanza. La templanza se va ganando en el tiempo. Y es curioso porque cuando se nos van bajando las energías, nos va aumentando la sabiduría. Y cuando tenemos mucha energía, tenemos poca sabiduría. Y por eso hay que siempre las culturas han escuchado a los ancianos, porque los ancianos tienen sabiduría, ¿ya? Y aquí nosotros hace un par de años atrás, yo diría un par de décadas atrás, se dio aquí esa idea de que lo que hacía falta era juventud. Si uno piensa, no sé, en el gobierno de Piñera 1, es decir, uno entraba a los ministerios y había que pasarles los tutos y los tetes, porque la verdad es que eran unos bebés. Y si uno piensa en estos pequeños adolescentes que salieron de la universidad, algunos ni terminaron y se fueron directo al Parlamento, es algo que no debiera ser, porque si ustedes me hubieran preguntado a mí hoy día, yo estoy en mediana edad, aunque todavía me siento exactamente igual que antes, pero uno siente que todavía falta experiencia. La experiencia es algo fundamental, si en el fondo nosotros vamos aprendiendo literalmente a palo, ¿ya? Y uno va creciendo y va entendiendo la realidad de un modo distinto. Si me preguntan a mí, debería haber, aparte de cuarto medio rendido, como es una de las necesidades, digamos, de los requisitos para poder ser diputado, debiera haber al menos tantos años de experiencia en el mundo laboral o el que sea. El mundo puede ser comunitario, si no es necesario que tengan una profesión, pero sí que tengan experiencia, que comprendan el mundo. No puede ser que salgan de la universidad que no terminaron al Congreso y a ganar lo que en ninguna parte le pagarían, porque si Nadie cualquiera les de va a estos pagar. diputados del 1% salieran al mercado laboral, no cuestan ni siquiera un décimo, ni siquiera un décimo. Entonces, eso es algo que no debiese ser. Y ahí están los grandes problemas que tenemos, o sea, de los análisis están tremendamente mal hechos porque están hechos de gente que no comprende la realidad. Hay un tema que se está viendo, que es me pelota esta palabra, la resignificación de la historia. Ahora todo se resignifica, los símbolos se resignifican, todo le buscan un acomodo a la fuerza, lo embetunan con harto aceite, lo empujan hasta que entra en la cuestión. Nosotros la semana pasada, me parece,
tuvimos una conversación con un cabro chico de 17 años, que te mandé ahí al WhatsApp el link de la entrevista. Y este cabro chico, para entretener al hermano, le iba contando historias. O sea, él siempre tuvo un cariño bien profundo por la historia, una historia universal. Y en vez de contarle historias de los Avengers, historias de lo que sea, le contaba historias, pero se la colaba y se la entregaba divertida. Entonces nos decía que de esa manera le enseñó la historia de Roma, la historia de los egipcios, la historia de los hunos, de Gengis Khan, Europa, Francia, todo. Y estamos hablando de un cabrón chico de 17 años y la tiene súper clara. Y él entiende que si él quiere embarcarse en esto, y tiene un sitio en Instagram que se llama Chile para Peques, y él hace dibujos y pone un relato de lo que está diciendo en el dibujo. Pero él tiene la conciencia, con sus 17 años, de que la historia debe contarse de forma lo más limpia posible, sin interferencia. Sin embargo, tenemos casos como, por ejemplo, Baradit, que no es historiador, pero sí un muy buen panfletero. O, por ejemplo, hoy estaba escuchando un programa que está haciendo Freddy Stock en Vía X con Gonzalo Peralta. Y claro, el tipo es muy divertido para contar la historia y dice las infamias de la historia. Y es muy agradable escucharlo. Pero si uno lo pilla mal parado, le inocula veneno. Por ejemplo, hablaban de la salud en Chile y de Cruzco, que siendo de derecha, oh, qué raro, de derecha y preocupado de los derechos sociales. Sí, y el gallo decía así, pues que no toda la derecha era fascista, por ejemplo. Chuta, pero el historiador, así con una soltura de cuerpo increíble, entonces los gallos están haciendo esfuerzos increíbles para empezar y no empezar hace mucho tiempo, para ir metiendo conceptos y lavando mentes, pero sin asco. Sin asco. Bueno, que la ideología nubla la mente, querido Guille. Entonces, ese es el gran problema. Y las personas que están ideologizadas, es como que tú de pronto vieras la realidad y te pusieras una mica de un color verde, empiezas a ver todo verde. Y entonces, ese es el gran problema. Nubla la mente y hace que pierdas la perspectiva de las cosas. Yo creo en la verdad. La verdad existe, y sin duda existe. Y evidentemente que uno no puede acercarse a la verdad en la historia porque la historia, los hechos ya quedaron en el pasado. Y lo que nosotros hacemos como historiadores es leer las fuentes. Y en las fuentes uno se va encontrando con fragmentos. Esto que yo decía, que cuando íbamos caminando, no sé, en cualquier lugar, uno se encuentra con un edificio y es como una ventana al pasado. Bueno, todas esas fuentes son ventanas que nos permiten, es como armar un puzzle. Entonces tú tienes algunas piezas, pero no las tienes todas, y por lo tanto tú te vas dando cuenta con esas piezas hacia dónde más o menos van las cosas, pero evidentemente todo historiador tiene que llenar esos vacíos para poder contar un relato, porque lo contrario sería como un telegrama, ¿ya? Entonces, evidentemente que hay que comprender que la historia no es objetiva. La historia es subjetiva porque pasa por un historiador, y ese historiador tiene su punto de vista y su lectura de las fuentes. Y hay historiadores que evidentemente dejan fuentes de lado porque no les convienen y toman algunas. Otros que son más serios, que toman todas las fuentes y tratan de ser objetivos. Y entonces ahí si me preguntas a mí, yo leo todo. Yo leo los buenos, los malos, los más o menos, ¿ya? Pero bueno, yo me dedico a historia de Europa principalmente, pero lo importante sí, antes de leer cualquier libro, es saber quién es el autor. ¿Quién es el autor y qué piensa? ¿Por qué? Porque cuando tú sabes quién es y qué piensa, tú sabes qué prisma le va a dar a la historia. Y eso no quiere decir que sea un mal historiador, sino que simplemente, si tiene una mica, tú vas a poder comprender ciertos términos que usa. Ya, las palabras son tremendamente importantes, y hoy día ya hay que comprender que desde el romanticismo, que es el tema que yo estoy trabajando hoy día, en adelante, se va a poner principalmente los sentimientos por sobre la razón. Y hay que tener algo bien claro, los sentimientos son inmensamente importantes, sí, lo son, sin duda, pero los sentimientos no hacen la realidad. ¿Ya? Por más que yo sienta algo, eso no cambia la realidad. Y eso no implica que tú no puedas respetar los sentimientos, pero hoy día las sensibilidades que están en el mundo pretenden cambiar
el pasado para ajustarlo al presente. El pasado no se puede cambiar. El pasado no solo no se puede cambiar, no se debe cambiar, porque como el efecto mariposa de alguna manera hace que incluso cambie el presente. O sea, nosotros que íbamos a tener niños que van a creer que nunca hubo racismo porque hoy día las películas nos muestran un siglo XVI donde el consejero, la reina Isabel I era negro. No era negro. Ahora, no era negro porque en esa época sí eran racistas. Y el racismo es algo terrible, sin duda, la esclavitud es algo espantoso, pero efectivamente, hoy día no pensamos en eso porque hay agua bajo el puente. Entonces, la historia lo que hace es reforzar nuestro presente con sus luces y con sus sombras, porque la historia puede tener muchas sombras, pero tiene también luces. Incluso esos personajes que hoy día les echan tinta y dicen que era racista, puede haber sido racista porque en su época eran racistas, pero puede haber hecho otras cosas, muchas otras cosas buenas. Entonces, esa ideología de que pone todo blanco y negro es una estupidez y una ignorancia. Eso es. Bueno, para los que están alegando, cuando dije Cruz-Coke, no es Luciano Cruz-Coke, por si acaso. Es Eduardo Cruz-Coke, que en el gobierno fue ministro de Salud entre el 37 y el 38 y sentó las bases para los sistemas de salud que vinieron después, que se preocupaban de prevenir en vez de curar. Y de ahí creció la estructura hasta lo que tenemos ahora, para los que estaban ahí alegando. Charlie. Lo perdimos. Pero es que la historia de la medicina es una historia tremenda en el sentido de que el ser humano por mucho tiempo no entendió lo que eran las enfermedades. Entonces, es fascinante la historia de la medicina. Yo estoy haciendo un libro de la historia de la odontología, y que estuve trabajando en eso el año pasado y sigo trabajando todavía porque estamos puliendo el libro, y ahí uno se da cuenta que en el mundo de todo lo que es hoy día llamamos odontología, no había tratamiento, sino que si teníais dolor te sacaban la muela. O sea, lo que existían eran los sacamuelas, ¿ya? Y los sacamuelas habían unos que eran serios, porque te dolía la muela, y había otros que, de hecho, los sacamuelas se los llamaban los charlatanes. Todavía nosotros hablamos de charlatanes. El charlatán es el que miente. Y mentían, ¿por qué? Porque los dientes después los vendían. Ahora, se hacían unos implantes con dientes de otro que además olían fétido. O sea, la historia está llena de olores, digamos, de anécdotas, y la historia es viva, y eso es lo que uno tiene que entender. La historia no es una línea de tiempo con fecha y datos. La historia es viva, y esos personajes entendían la realidad de un modo distinto, y por eso es tan importante tratar de hacer historia de las mentalidades y comprender que sí, hubo una época en que existía una gran cantidad de antisemitismo. Es cierto que en una época había una gran cantidad de racismo, y eso va a ir cambiando en la historia, pero el comprender eso, y es más, pasan cosas muy malas, como el Holocausto, por ejemplo, sin el Holocausto no habría hoy día una situación en que, yo siempre digo, tuvo que pasar algo tan terrible para que hoy día la gente no se diga antisemita. Sí. ¿Por qué hay antisemitismo en la historia? Porque a los judíos les va muy bien, porque son brillantemente clever, y porque ven negocios donde el resto no lo ve. Si a los judíos les hubiese ido mal en la historia económicamente, nunca nadie los habría perseguido. Porque todo tiene que ver con lucas. Siempre están mirando dónde están las lucas. El pasto del vecino es más verde. Vamos a sacarle el pasto. Charlie, ¿apareciste? No, debe tener problemas ahí para Lo perdimos. ¿Algo me escuchan? ¿Qué opinas de Baradit? Ahí está, volviste. Sí. Escuchamos. Dale. No. Lo escucho súper lejos, la verdad, las cosas que, disculpe, estoy con un problema de conexión heavy acá. Le vamos a poner a Charlie, que es como el mago de Oz, así, igual que el mago de Oz, ¿ya? Así que como eres el mago de Oz, tú sabes todo, nos puedes estar viendo tú a nosotros y nosotros vamos a suponer lo que tú estás diciendo. Ahora voy a contestarle a Jorge, que me dice, ¿qué opinas de Baradit? Yo a Baradit, de verdad, lo empecé a leer una vez, hace mucho tiempo atrás, y lo abandoné como a la tercera cosa, que me pareció una mentira tremenda, pero además sí, es entretenido, escribe entretenido, eso hay que decirlo, y eso lo hace más peligroso. Como tú un día dijiste, es panfletero, pero lo más tremendo es que como persona es una persona muy desagradable y tremendamente, yo diría que es una mala persona. Es cosa de leerle los Twitter que están todavía ahí en todas partes, y digo, ¿cómo alguien lo pueden tomar en serio? ¿Cómo alguien se puede reír y festinar de cosas que no son festinables? Por lo tanto, tiene una falta de humanidad tan profunda
porque a mí me parece que yo no le doy ninguna tribuna, no la merece. Y de verdad creo que la historia es algo serio, y los historiadores ninguno lo queremos. Y no lo queremos porque, no porque piense distinto. Más, yo tengo historiadores que piensan totalmente distinto que yo, historiadores que son marxistas profundos, como, no sé, Eric Hobsbawm, que yo lo admiro y considero que es un gran historiador. Pero Hobsbawm es un gran historiador. Cuando vino a Chile yo lo fui a ver, porque quería en el fondo verle en persona y escuchar lo que tenía que decir. Y puedo no estar de acuerdo con lo que dice, pero no puedo poner en duda su rigor histórico, al menos de hablar con las fuentes. Pero Barry no tiene ningún rigor. Lo único que tiene es unas carátulas que parecen entretenidas y digamos, de rotular la historia de un modo. Es más, si me preguntan a mí, está inflado, totalmente inflado. Es lo mismo que un paquete de cabrita. Pero si él mismo dijo que el objetivo de él es de construir la historia, claramente, fuerte y claro. Sí. Entonces no... A mí lo que me parece increíble es que lo den de lectura en los colegios, me parece una irresponsabilidad, porque como decía Chesterton en su libro Lo que está mal en el mundo, de 1911, decía, cuando hablaba de la educación, decía que la educación solo educa cuando se educa hacia el bien. Y él hace una comparación entre dos educadores de su tiempo, entendamos del siglo XIX, esto escribe a comienzos del siglo XX, pero lo que estaba mal en el mundo en 1919 es lo mismo que está mal hoy día, porque lo que está mal suele ser permanente. Y él hace una comparación de dos, dice, hoy día dice la educación la gente confunde, porque creen que hay que educar habilidades. Hoy día tenemos toda esta idea de educar habilidades. Y las habilidades no son educación, dice. Porque si fuera educar habilidades, el señor Fagin, que aparece en Oliver Twist, que es el que de alguna manera enseñaba a la banda de ladrones, que le enseñaba a robar pañuelos sin que se dieran cuenta, sería un gran educador, porque les enseña a robar pañuelos. Pero la verdad es que es un pésimo educador porque les hace confundir el bien y el mal. La educación solo se orienta hacia el bien, y por eso ahí Chesterton da el ejemplo del señor Strong, y el señor Strong, que es un profesor que aparece en David Copperfield, que finalmente orienta a David. David odiaba los colegios, pero odiaba los colegios hasta que se encontró con un maestro, porque el maestro es aquel que entusiasma al niño, ¿para qué? Para encontrar la verdad y el bien. Eso es un maestro, eso es un profesor, y eso debiese ser la educación. Por lo tanto, que tengan a Baradit, que confunde el bien y el mal, y que sin duda fomenta la mentira y la falsedad, me parece un crimen mortal. Y eso no lo hace de torpe, ¿eh? No lo hace de ignorante. Lo hace, No, es hábil. Lo hace a propósito, es muy hábil. Recordemos que el demonio también es muy hábil y muy inteligente. Sí. Si se encontrara contigo, lo que haría Guille es buscar tu debilidad. Y cuando la encontrara, te diría, igual que el emperador Palpatine, te diría, no te valoran. Y tú, como Luke Skywalker, dirías, ciertamente no me valoran, y entonces me voy a pasar al lado oscuro de la fuerza. Charlie, ¿estás? En algún plano de la existencia está. Ahí está. Sí, dale. Sí. No, me perdí completamente todo, chicos. Tengo un rebote de sonido acá. Una locura. Lo vamos a dejar como el omnisciente a Charlie, porque ya no lo podemos tener, así que pregunta tú, Guille. Lo último que podía hacer Charlie es mándale preguntas a Guille por WhatsApp, y entonces así podéis conversar a través de, en el fondo hacemos como un triángulo, ¿viste? La tecnología puede ayudar. La tecnología puede ayudar. Mira, yo quería hacerte una pregunta del programa, muy buen programa, y les aviso, programa que hicieron ayer, que se transmitió en FNM y en la Red Cultural, sobre el libro, ¿cómo se llama el libro? Cariño malo. Cariño malo. Terrible. Cariño malo. Y este libro habla de la violencia dentro del ámbito de pareja, pero en clase alta. Y me quedó haciendo ruido un tema que comentaban de que, claro, en las clases bajas la violencia es física, un charchazo y es rápido. En clase alta no es tan visual, es más intelectual, es más sesudo. Y los métodos legales para controlar ese tipo de violencia no siempre están a disposición como sí están al charchazo. Entonces,
no será, ya viendo mucho debajo del agua, no será que entendiendo que esa misma clase alta son los que están posicionados en lugares de toma de decisiones y de creación de leyes, que no lo hacen para mantener la mugre debajo de la alfombra, ya que son Mira, ellos mismos sí, los que puede están haber ahí. algo de eso, puede haber algo de eso, pero yo creo que también hay algo de estatus. Entendamos que cuando nosotros hablamos de los segmentos socioeconómicos más acomodados, hay cosas que son, hay cosas que es el ser y mucho es de parecer. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y ojo que el parecer no está solamente en los sectores socioeconómicos acomodados, cualquiera de clase media que obtiene un poco más de dinero inmediatamente quiere aparecer, quiere mostrar que cambió de estatus. Entonces, muchas veces viene a una casa que la casa está, digamos, pequeña o que está incluso a mal traer, pero lo primero que hacen cuando les cambia el sueldo es cambiar el auto. ¿Y por qué cambian el auto y no la casa? Porque el auto se muestra. Entonces, esto que tiene el ser humano de mostrar es algo que es propio, inherente al ser humano. Eso de querer que uno es por lo que tiene y no por lo que es. ¿Ya? Que es algo muy curioso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto que se manifiesta en las cosas materiales, en el auto, en el colegio, en la marca de los anteojos, en la marca de las zapatillas. Recordemos que ahora en pandemia había una cola para comprarse las zapatillas de marca, que yo no tengo idea ni siquiera cuáles son las zapatillas de moda, porque mis niños se ríen, pero me dicen, yo no, a mí hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan, a mí me gustan las Converse desde que era chica, y ahora volvieron a estar de moda, pero que ahora mi hija me dice, las Converse, pero en realidad eso no, a mí no me preocupa, pero mucha gente le preocupa muchísimo eso. Y esto que se ve en lo material también se ve en lo que se supone que debiera ser un matrimonio. O sea, en el fondo esta idea del happy ever after, hemos visto demasiado Disney en nuestra vida, entonces se supone que un matrimonio tiene que ser todo perfecto. Y entendamos que en un matrimonio absolutamente normal, eso quiere decir sano, hay dos personalidades que comparten y hay momentos que son muy buenos, pero hay momentos que son malos, hay de dulce y de gras. Y básicamente un matrimonio para que funcione tiene que ceder uno y tiene que ceder el otro en múltiples oportunidades. Para que un matrimonio se mantenga hay que ceder muchas veces. ¿Ya? Igual que el pastel, hay que decir que no, implica autodominio, implica autocontrol, implica trabajo en forma permanente. Entonces, evidentemente que cuando esto ya no es sano, sino no es lo normal, porque eso es lo normal en dos personas, dos personalidades compartiendo, que hay momentos en que hay pelea. Si alguien dice yo no he peleado nunca, yo no le creo, eso es mentira. ¿Ya? Cuando hay una separación te dicen, es que no, es que él, siempre las cosas son de a dos, está claro, pero hay ciertos parámetros que no se pueden permitir, que es lo que es la violencia y el abuso. O sea, la violencia física es lo que más se ve, pero también hay una violencia psicológica, ¿ya? Que de alguna manera van torturando, y una violencia económica, y esa es bien importante porque hay muchas personas que de pronto no se separan porque tienen miedo de quedarse sin nada, han decidido, Sí, muchas mujeres, claro, que deciden no trabajar, que es una decisión no personal, sino que familiar. Y ahí hay un tema que es bien importante, porque cuando dicen, esa señora no trabaja, al momento, no trabaja, hay muchas mujeres que trabajan en la casa. Si ustedes me preguntan a mí, una de las políticas públicas que se debería hacer es que aquellas mujeres que tienen que trabajar en su casa para cuidar a sus niños y que ellos debieran tener un tema que lo cubra el Estado, que tengan en el fondo como un sueldo, una especie de sueldo, porque esa mujer es la que permite que que esos hombres y que mucho la sociedad se desarrolle. Entonces, ahí hay una deuda importante y una deuda de términos, ya que nos gusta tanto la terminología. ¿Cómo que no trabaja? Es más, las que trabajan afuera trabajan doblemente, porque trabajan afuera y trabajan adentro. Entonces, las mujeres tenemos una capacidad de hacer muchas cosas al mismo tiempo, ciertamente. Entonces, cuando se produce la separación del vínculo y el hombre ha logrado un cierto patrimonio, gracias a que ella estuvo en la casa cuidando a los niños, porque si no, habrían tenido que hacer turno, él no habría podido tener los cargos que tenía, ¿ya? Entonces, efectivamente, cuando se produce esa disolución, se debería tomar el patrimonio y dividirlo en dos, tal y cual, porque construyeron una historia juntos, ahora son socios, lo mismo que pasaría en una sociedad, en el fondo, cuando se rompe una sociedad, los socios se dividen el patrimonio. Bueno, eso mismo debiese ser, ¿ya? Entonces, aquí cuando nosotros hablamos de la igualdad de la mujer, yo también creo que tiene que haber igualdad de la mujer, pero creo que las leyes están mal hechas, porque mientras la mujer tenga un postnatal de 6 meses y a las empresas le cuesten más cara, que los hijos sean carga económica de la mujer y culpa básicamente de la mujer, las empresas de pronto no quieren contratar más mujeres porque si tienen 19 mujeres tienen que tener una sala cuna. Entonces entendamos que las mujeres y los hombres tienen hijos y por lo tanto habría que contar
hombres y mujeres que tengan familia. Y por lo tanto, no contra las mujeres, sino que los hombres también. Y es más, los hombres también que cuesten más caro por un postnatal. Es más, que tengan postnatal los dos. ¿Cómo? Y que les den 6 meses. Sí, que tengan postnatal los dos, pero que cuesten más caro. En ese minuto, las mujeres por el mismo cargo van a ganar el mismo sueldo. Antes de eso, nunca vamos a ganar el mismo sueldo, porque sencillamente somos mucho más caras, somos un cacho para las empresas. Un cacho, obvio que somos un cacho, porque uno dice, bueno, pero es que el postnatal no lo paga la empresa. Sí, no lo paga la empresa, pero ¿qué empresa puede resistir que alguien se vaya 6 meses y tener que enseñarle a otra persona, y no son 6 meses, porque después de eso nace la guagua y tiene problemas y tiene reflujo, o 1 año, y en ese año hay que enseñarle a otra persona. Entonces, el costo de contratar a una mujer en edad fértil es muy complicado. Y ojo, que eso castiga también a las mujeres no en edad fértil. Deberíamos, digamos, decir que como sociedad nos importa que crezca Chile, que haya niños, y que por lo tanto la familia, hombre y mujer, paguen el costo. Y lo mismo pasa en la ISAPRE, lo mismo pasa en todas las cosas. O sea, el costo debería ser compartido. No puede ser que el plan de la ISAPRE de un hombre soltero sea como una broma, el costo de las mujeres sea el triple de caro. ¿Ya? Es lo mismo, pero eso tiene que ver con que todo el costo económico se lo tiran a la mujer. Una consulta de Gokulech, que también se está tirando a concejal en Quilpué. Consulta para Magdalena respecto a lo de pagar un sueldo a las mujeres dueñas de casa. Entonces se podría dar a que ser mamá en vez de ser un acto de amor, sería de cosificación. A ver, yo creo que las mamás, el acto de amor la tienen las madres y los padres. En general, hay malas madres y hay malos padres en todas partes. O sea, tengamos claro que esto, cuando uno dice todas las madres, pero las madres en general son, digamos, una gran mayoría son buenas madres. Siempre hay malas madres también. Lo que hablábamos ayer, también hay mujeres que maltratan a los hombres, eso también existe, ¿ya? Entonces, entendamos que siempre en la familia hay un acto de amor, pero también hay una necesidad, las familias tienen necesidad económica. Y si cuando la mujer no puede salir a buscar trabajo, hoy día en la pandemia lo hemos visto mucho, porque, por ejemplo, de pronto dicen, no vamos a abrir los colegios, y hay mujeres que sí salen a trabajar, pero si no abren los colegios, no pueden ir a trabajar porque no tienen con quién dejar a los niños. Entonces, si de pronto, en el fondo, eso pudiese tener una especie de ayuda estatal, eso permitiría poder incluso que las mujeres puedan dedicar más tiempo a los niños. O sea, entendamos que el equilibrio es algo muy complejo, es algo muy difícil, y cada familia lo tiene que ver cómo lo maneja, pero lo cierto es que los niños pequeños no pueden quedar solos. Y por lo tanto necesitan el apoyo de los padres, y el apoyo de los padres a veces no puede estar porque económicamente necesitan echarle comida a la olla, y por lo tanto ahí hay un tema que nadie se ha hecho cargo. Pero efectivamente esas mujeres que son las que mantienen a la familia debiesen tener un apoyo estatal particular, un bono particular. De repente da la impresión de que todo estuviera diseñado para atacar a la familia. Sin duda, yo creo que hay un ataque frontal a la familia, porque básicamente cuando tú quieres meter la ideología, la familia es la gran piedra de tope. Y por lo tanto, si tú destruyes a la familia, tú destruyes y cambias toda la sociedad. Y por eso, lo mismo que hablábamos delante respecto a los templos. Bueno, ¿por qué no quieren que haya religión? ¿Y por qué sí puede haber casinos o puede haber cine? Y entonces en el cine puede haber tanta gente y en los templos no. La libertad de culto es algo esencial, y entendamos que la gente que es creyente y que va a misa, la misa no es solamente escuchar al cura hablar. La misa es un acto bíblico. De hecho, Carlos Peña se mandó una columna muy importante, creo que estaba hoy día o ayer, hoy día creo, ya, una columna muy buena, donde dice que efectivamente aquellos que son creyentes, la Eucaristía es un acto real. O sea, en la transubstanciación está Cristo presente, y las personas que comulgan necesitan recibir, es un alimento espiritual. Y cuando las personas, las creencias son los que nos moldean, y por lo tanto la creencia es inmensamente importante. Y él tiene toda la razón al decir que las libertades no pueden tener el mismo peso. Y la libertad religiosa tiene un peso superior sobre otras libertades, ojo, más allá de que si hay alguien que practica o no, si es creyente o no, el respeto, lo que hablamos tanto de la diversidad. Bueno, ese es un punto de respetar la diversidad, y hay distintos credos, y esas personas necesitan poder practicar su religión. Es más, esa fue una pelea muy importante en la historia que no podemos retroceder. No puede ser que por los derechos de tercera generación perdamos los derechos de primera generación. ¿Ya? Y la libertad de opinión, de expresión, de culto, de reunión, son esenciales, y esas tienen que estar siempre presentes, más allá de la pandemia.
Magdalena, Ahí volvió. sí, volví en gloria y majestad después de pelear con este teléfono y bueno, aprovechemos el tiempo en realidad. Eh, hay en el aire una sensación de que el lado oscuro está ganando esta batalla. Por lo que acaba de decir Guille, por las políticas que apuntan a destruir la familia, eh, a una tendencia, digamos, a acabar con la libertad de culto, toda esta parafernalia para cambiar la constitución en términos de quitarle libertad a la gente, no propiciarle más, finalmente. A ver, Con respecto, yo creo que no hay nada nuevo bajo el sol, no es la primera vez, ojo, y voy a volver ya te voy a llegar de nuevo, te voy a llevar a la Tierra Media para contestar tu pregunta. En El Señor de los Anillos, y no solo en El Señor de los Anillos, en el Silmarillion, hay varias edades, y básicamente todos los libros tratan de la lucha entre el bien y el mal. El bien y el mal crece, y nuevamente tiene dominio, y el bien en el fondo lucha, y finalmente después de arduas batallas y difíciles batallas con dragones, ojo, los dragones son un gran mal difícil de eliminar, ya finalmente el bien prevalece, esa idea de que al final el bien prevalece. Pero si uno lee las historias de la Tierra Media, el mal vuelve a aparecer y vuelve a crecer, y entonces el bien se tiene que organizar y tiene que volver a luchar, y nuevamente. Y en El Señor de los Anillos, específicamente, cuando Frodo llega a los Florien, se encuentra con Galadriel, que es una elfa que ha vivido todas las edades. Y ella, después de pasar la prueba de la tentación de tomar el anillo, ¿no es cierto? Ella pasa la prueba y después le dice que ella está cansada, que ella y su marido han luchado the long defeat, la larga derrota. ¿Y por qué la larga derrota? Porque ella ha visto y ha triunfado sobre el mal montones de veces, y el mal se vuelve a organizar. Y eso que nos dice Tolkien ahí, eso es la vida. El mal está siempre presente y está siempre pensando y está siempre inquieto. ¿Por qué? Porque lo que mueve al mal son precisamente los vicios. La envidia lo mueve, la soberbia lo mueve, la lujuria lo mueve, la rabia, ya, la ira, ya, todas esas cosas son las que están alimentando. Cuando las personas se mueven por la envidia entendamos que es un vicio, sí, pero es una especie de tristeza. Las personas envidiosas están siempre tristes. ¿Y por qué están tristes? Porque la envidia es un tipo de tristeza. Una tristeza que se produce por el bien del otro. No por lo que yo soy, no por lo que yo tengo, sino que porque lo que yo tengo, que puede estar muy bien, y miro el del lado, pero el del lado tiene algo distinto a mí y es mejor que lo mío. Entonces yo dejo de disfrutar lo que yo tengo porque el del lado es mejor. Y entonces me pongo triste. Y la envidia corrompe el alma. Y gran parte de lo que está sucediendo hoy día en manifestaciones sociales tiene mucho que ver con ese relato de la envidia. Entonces, es muy profundo lo que nos está pasando. Y por eso es importante prepararse, entender y sí, pelear. Y entendamos que lo que estamos enfrentando es un dragón. Es un dragón. No tiene alas, no echa fuego, pero es un mal muy grande, difícil de eliminar. Y para matar a un dragón se necesita héroes. Y lo que más necesitamos hoy día son héroes. Y ahí está el ensayo de Tolkien que se llama The Monster and the Critics, que se trata de, en el fondo él estaba traduciendo el Beowulf, que es una historia de un matadragón, un texto anglosajón, cuando de pronto los críticos dijeron no puede ser que la Universidad de Oxford financie estos estudios de traducir estas historias que no tienen ninguna importancia. Y lo que Tolkien dice es que los críticos no entienden a los monstruos. Los monstruos tienen mucho que enseñarnos. Y sí, nos estamos enfrentando a monstruos y necesitamos héroes. Y los héroes se definen porque están dispuestos a pelear por lo que es justo hasta la muerte. Tal y cual. Y ese es el punto, y ahí está, nos faltan héroes, porque cuando empiezan a darse vuelta y en fondo a claudicar y a cambiar de postura, entendamos que hay cosas que, lo que hablábamos al principio, hay cosas que son profanas y da lo mismo, pero hay cosas que son sagradas. Y eso que es sagrado es intocable. Y ahí en lo intocable es donde hay que pelear. No hay que pelear por todas las cosas. O sea, si me voy a poner una zapatilla, me voy a poner otra, o que uno puede discutir y puede incluso ceder, ya. Pongámosle que, ya que estábamos hablando de los matrimonios, si de pronto yo me pongo unos zapatos y mi marido me dice, no, ponte estos otros, y a lo mejor no me gustan tanto, pero ya me los voy a poner porque le encuentro que se ven mejores. A mí no me gustan tanto, pero no los pongo. ¿Qué importa? Ya, en eso no hay que pelear. Eso es una tontera.
y da lo mismo. Pero en las cosas que son importantes, ahí sí. Entonces, aquí, esta no te la voy a aguantar. Y ahí es donde uno dice, en esta no te la voy a aguantar, y ahí pelea. Bueno, eso que se da en la vida íntima de las personas, se da también en el nivel macro y a nivel social. Hay cosas que no podemos aguantar. Y precisamente eso es lo que hay que hoy día defender. Y tampoco se puede menospreciar el poder de uno. De uno, no de uno, sino de uno como una persona. No, por supuesto. Porque uno hace toda la diferencia. Sí, de acciones muy pequeñas se gatillan cosas que empiezan a correr. La bola de nieve. Por ejemplo, hay un personaje que yo vine a rescatarlo hace muy poco y que fue compañero de colegio mío en el colegio, en Punta Arenas, colegio británico. Muy bien. Con profesores británicos y toda la historia. Tremenda historia esa cuestión. Y este gallo, cuando salió el video de la Defensoría de la Niñez, de los torniquetes. De los torniquetes, saltarse los torniquetes, él, de tan apestado que estaba junto con un amigo, dijeron, ¿por qué no hacemos algo? Ya, pues hagamos algo. Hicieron un escrito en la noche y lo tiraron, y eso generó toda una bola de nieve que empezó a crear el cuestionamiento de la Defensora de la Niñez, que llegó incluso a la Corte Suprema. Sí, que ayer salió libre. Yo digo siempre que la tía Patty es igual que como la bruja de Hansel y Gretel. Sí, pero sirvió para darse cuenta de cuán aceitada está la máquina, porque llegaron dos personajes a hacerle defensa corporativa a la Patricia Muñoz, y uno de ellos muy aristocrático a nivel mundial, pero enviado por la Bachelet, y lo dice. ¿Sí? En la presentación a la Corte Suprema que se hizo, que lo hizo por Zoom, él lo dice, que por requerimiento, por solicitud de su amiga, él vino a defender a alguien que no conocía mucho, pero sí le daba valor al video, y empezaban con toda su tontera. Para eso sirvió, y ese fue el esfuerzo de una sola persona. Bueno, es que ahí hay un tema, hay una acción de judicialización de distintas causas por parte de la izquierda, que tiene una maquinaria súper engrasada, y que el otro lado no lo tiene. Entonces, yo hago un llamado a los abogados, que hay montones de abogados jóvenes, que de pronto alguno está sin pega. Bueno, pónganse a judicializar los dichos y las cosas. Por último, no para ganar, para molestar. Molestar también es grato, a veces. Podemos ser un poquito naughty, como digamos, ya que te estaba hablando tu colegio británico, porque no hay una traducción para naughty, porque naughty es como, de alguna manera, como pillo, como malulo, pero es como, es inteligente, en el fondo tiene toda esa connotación. Se puede hacer eso también, y ese es un juego que molesta, y que no solo molesta, sino que genera rabia, y cuando las personas tienen rabia cometen errores. Magdalena, ¿qué héroes ves en Chile para defender nuestra patria? O si no han llegado. No he encontrado ninguno todavía, pero yo no pierdo las esperanzas, porque como diría Tolkien, otra vez, esperar es esperar cuando todo parece desesperanza. Y por lo tanto, alguien va a aparecer. Ahora, lo que está claro es que cuando hablábamos de que yo estaba muy cómoda en la academia, trabajando mis cosas, leyendo y haciendo mis clases de literatura, de historia, de filosofía, yo sentí que lo que nos pasa a muchos, y eso es importante que lo sientan cada uno de ustedes, que se siente con rabia lo que está pasando, porque siempre dicen, hay que hacer algo. Alguien. Hay que. Ya, hay que, eso en tercera persona. Entonces, yo de pronto dije, no, tengo que hacer algo. Y llamé a un amigo y grabé los videos, esos Chile Despertó, que fue lo primero que hice, y los tiré al aire a YouTube, porque dije, yo tengo que hacer algo. Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo hacer desde lo que yo sé, y puedo ayudar a intentar entender las cosas. Entonces, yo hoy día, aparte de las clases y todo mi trabajo, yo tengo todos los programas en la radio, en la Fundación Nuevamente, y todas estas cosas que son totalmente ad honorem, porque yo las hago porque creo que son importantes hacerlas. Y en la vida no todo tiene que tener una paga, para nada, sino que es más, es la satisfacción de ver que hay gente que estaba contenta cuando yo iba a estar en este programa. Yo de verdad
No sé, ahora hemos estado encerrados, pero yo no era alguien que me conocieran y de pronto tengo este susto, voy a salir y a la gente como que te va a saludar. Ahora, eso tiene una responsabilidad importante y yo me siento muy honrada de que a ustedes les guste y considere que puedo ser un aporte, porque eso me da una responsabilidad importante. Yo tengo que representar las voces de muchas personas que piensan igual que nosotros y ser capaz de que esa voz se escuche. Así que les agradezco a todos los que hoy día estaban contentos y espero que este programa haya cumplido sus expectativas. Mira, yo te quiero agradecer primero por haber venido. Ya llevamos 1 hora y 15 y yo creo que tu marido ya se le acabó la cerveza, así que... Sí, pero tengo que ir a saludar a este tío antes que se vaya, sí. Porque nos convertimos en sapo. Acuérdate que tenemos menos permiso que la Cenicienta. Sí, yo te quiero agradecer por un ejemplo que tiraste una vez de qué era ser un comunista. La otra vez llegó mi cabra chica de 11 años, que mi mamá es ultra facha. Entonces, no, estos comunistas de mierda. Jamás diga facha, porque los fachos son de izquierda. Sí, pero a la chilena. Nosotros resignificamos el término. No lo significa. Los fachos son de izquierda. Nosotros somos personas que creemos en el individuo sobre el Estado. Listo. Mi mamá es patriota a la vena. Patriota, y muy bien. Comunista. Y llega mi cabra chica, oye papá, ¿y qué es un comunista? Y me acordé de la explicación que tiraste una vez de la profesora que le hace el juego con las notas. Lo entendió en 5 minutos, le quedó muy claro. Así que... No, lo que tú tienes que hacer para enseñar el comunismo es también comprarle un helado y al tiro le sacas la mitad. Y así también le enseñas lo que son los impuestos. También. Charlie. Magdalena, bueno, muchas gracias por tu tiempo, tu generosidad, por la cantidad de información que nos entregaste. Estamos realmente maravillados de haberte tenido en este espacio. Me perdí gran parte del sorry, pero es con lo que me toca convivir, no me voy a quejar, es lo que hay que aceptarlo nomás. Bueno, finalmente, pero ahí nos estaremos viendo en Santo Domingo, cuando vaya para Santo Domingo nos juntamos a un café. Sí, pues excelente. No, y viene a ver mi taller porque lo tengo bien bonito. Estupendo, de todas maneras. Así de todas maneras, fue un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para nosotros fue un verdadero honor que nos haya acompañado el día de hoy, justamente de estas detonaciones personales que uno tuvo desde un tiempo a esta parte. Es que terminamos hablando con gente tan increíble como Magdalena, que nos vino a acompañar el día de hoy. Y un saludo de una tía que supo que iba a hablar con nosotros y una fan. Aviso económico antes de que terminemos. El jueves tenemos entrevista con Willy Bascuñán, historia viviente de la música chilena. Tremendo invitado. Así que... Tremendo invitado. Yo creo que se merece un homenaje y voy a hacer lo imposible para que se sienta homenajeado en la visita que nos va a hacer, porque se lo merece. Está desaparecido por tener una postura y eso no debe ser. Eso. Muchas gracias, Magdalena. No te desconectes todavía para despedirnos en backstage, y gracias a todos los amigos que nos vinieron a acompañar el día de hoy. Así que nos vemos el jueves. Chao, chao. Un abrazo y que Dios los bendiga.